Buenas noches, yo creo que son las 7:05, es buena hora ya para empezar, hemos dado un poco de margen. Bienvenidas a todas, bienvenidos a esta edición 2025 del Pozujón du Folk, en su tercer acto, dedicado al romancero cantado. El Pozujón du Folk es una serie de eventos que lo dedicamos a estudiar, difundir el patrimonio cultural y material del pueblo cántabro. Quiero dar las gracias primeramente al Gobierno de Cantabria, que además nos cede esta sala para actuar. Quiero dar las gracias también a la Fundación Caja Cantabria, que ha colaborado con nosotros para el segundo acto de este Pozujón du Folk en el Teatro de Tantín. Quiero dar las gracias a Pedro Madrazo, que lleva la coordinación por parte de ADIC de todo el Pozujón du Folk. El primer acto que os decía fue sobre el baile, ¿no? Sobre las posibilidades que le vemos a la reintroducción del baile como actividad lúdica, como actividad también deportiva, como para mejorar la parte física de los jóvenes. Intervinieron Aurelio, Julio, Ruth y Beatriz Cea, que lo coordinó. La segunda fue una muestra de las escuelas de folclore, las transmisoras de este patrimonio inmaterial, con un homenaje a Mari Velarde por su larga labor de difusión, en su caso de la música, del baile, de la pandereta, y también con una mención especial a la recientemente fallecida Conchi, gran colaboradora de ADIC en todas las actividades desde hace muchísimos años, siempre una entusiasta. Y este tercer acto, que está dedicado, como dije antes, al romancero cantado, con María, con Alfonso y con la coordinación de David, que os dejaré dentro de un momento con ellos, que os contarán cosas más interesantes que yo. Pero quiero solamente poner de relevancia la importancia del patrimonio inmaterial, esta parte del patrimonio cultural generalmente y hasta hace muy poco tiempo tan poco considerada, y para ello, quería nombrar algo tan probablemente que penséis que es ajeno al patrimonio inmaterial como es el fuego, ¿no? El fuego al que hoy pues, le tenemos miedo, le tenemos pánico, terror, algún irresponsable, por no decir otra cosa, lo utiliza contra el patrimonio natural, pero el fuego fue realmente muy importante para nosotros, para los seres humanos. Fue, yo creo que el primer factor que nos hizo ser humanos, ¿no? Los primeros aquellos que lograron controlar el fuego, que aprendieron las técnicas para controlar el fuego y posteriormente para encenderlos. Hace 200.000 años se han encontrado restos de fuegos, fogatas hechas en refugios, en cuevas, y alrededor de ella se sabe que, por los restos que dejaron, se sabe que se ponía la gente. Bueno, eso es algo que sucedía hace 200.000 años, tenemos esa constancia, y también tenemos la constancia que sucedió probablemente hasta hace 100 años, hasta que inventos que han revolucionado nuestro entorno, como puede ser, por ejemplo, la energía eléctrica, pues cambió absolutamente eso. Hoy ya no se comparte delante del fuego, nuestros adolescentes se meten en su habitación a ver lo suyo, nosotros están viendo la televisión, no hay esa cadena. Nos tendremos que imaginar, por ejemplo, hoy en mi Valle de Iguña, hace 250 años, por ejemplo, en las tópicamente largas, frías y oscuras noches de invierno, que la gente se ponía alrededor del fuego hablaban, probablemente más que en ningún otro momento del día. Alrededor del fuego se transmitía la lengua en la que aspiraban la J, en la que hablaban la U y en la que utilizaban palabras que no estaban en la RAE, pero nadie les pegaba un regalazo por ello. Hablaban de su entorno, y su entorno era la toponimia, ¿no? Los sitios, la toponimia menor, los sitios que la gente conocía por un nombre, y que cuando hablaban entre ellos lo sabían perfectamente, y que en ese nombre pues llevaba encerrado mucho de lo que ese sitio significaba para la gente, ¿no? La gente, nuestros ancestros, conocían el terreno al milímetro, no había ni un solo lugar del entorno que ellos no conociesen perfectamente, porque su supervivencia dependía de ello. Por eso, cuando digo que fue un tejero asturiano el que descubrió la agua de Altamira, no puedo más que reírme. Hablarían allí de su organización política, del concejo, del valle, probablemente en aquel momento, hace 250 años, de la posibilidad de integrarse en aquella junta que se estaba haciendo en Bárcena de la Puente, hoy Puente San Miguel. Hablarían de sus rituales de vida y de muerte, de nacimientos, de matrimonios, de mocedad y de la muerte también, como no. Hablarían de ideas y creencias, se transmitiría
en qué cosas creían, en la religiosidad popular, lo que sus hoy llamadas supersticiones, hablarían de sus fiestas y, referente a lo que estamos viendo hoy aquí, se transmitirían de mayores a jóvenes el romancero, la literatura de tradición oral en general, los cuentos, las leyendas, los refranes, las trovas y el romance también, los romances que pasaban de los mayores a los pequeños escuchaban, los mayores contaban y la cadena se repetía una o dos generaciones después, ¿no? Se transmitirían también la música, el toque de instrumentos, las técnicas artesanales, absolutamente todo el patrimonio inmaterial. Hoy lo que sabemos es que todo esto se ha roto, no hay esa cadena. Yo, que investigo algunas cosas de ideas y creencias, observo que los menores de 75 años prácticamente desconocen todo, porque sencillamente jamás escucharon a sus padres o a sus abuelos, escucharon el televisor que acababa de entrar en casa, y si a algún abuelo se le ocurría empezar a contar alguna de estas partes del patrimonio inmaterial, probablemente alguien le dijo el primer día aquello de que calla, que no me dejas escuchar, y el segundo día le dijo que no me dejas oír, y el tercer día que le interrumpió ya se acabó, ya no se volvió a transmitir, y por tanto la gente de menos de 75 años, todo ese patrimonio inmaterial, si le ha adquirido a través de los libros, a través de las escuelas de folclore, o aquellos que de forma proactiva han hecho por aprenderle, pero ya no le han aprendido como se aprendía en las cocinas alrededor del fuego, ¿no? Bueno, hace un año tuvimos un acto también sobre el romancero, en aquel caso era sobre el baile y el romancero, estuvieron Socho, estuvo Aurelio, no sé tú, claro. Sí, Rabel y el baile. Iba a haber participado Chema Puente. Iba a haber participado Chema Puente. Tengo aquí una serie de personas que a alguno ya le dije el año pasado y bueno, no me voy a cansar de repetir. Gente que, pues, como Beatriz Valiente, Fernando Bomarín, la tarea inicial de Tomás Maza y José María de Cosío, gente más procedente del pueblo como Pedro Madrid, como Tomás Macho, como Susana Moreno, como Alberto Terán, como... Ay Dios, tenía algún nombre más, pero te has metido en un beneficio. Te ayudamos, vamos a poner nombres que está muy bien. Adela Gómez. Bueno, son ya tañedores, está hablando más de los que lo han estudiado, de los que han recogido. Pero tenían un corpus romancístico brutal. Lo aprendieron sin estudiarlo, lo aprendieron de... Claro. Lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Sí, efectivamente tiene la formación. Y si ellos tuvieran amigos, ellos estarían en esta mesa. Me estaba metiendo en un jardín peligroso, ha habido mucha gente que sí, frente a una indiferencia más generalizada, pero mucha gente que sí que ha intentado, que viendo que había un peligro real de pérdida, que de alguna forma, bajo los nuevos canales de difusión, ese patrimonio llegase a los jóvenes. Y desde luego también esto que tenemos aquí delante de José Manuel Fraile, que bueno, es un auténtico monumento al romancero, y como decía, ya no voy a contar más porque ellos van a contar mucho mejor que yo. Le dejo a Alfonso, que le he quitado la ventana en buen sitio. Ya me quedo aquí. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con un poco de música, con un romance típico, antiguo, y que muchos conoceréis, el romance del Conde Olympus. Thank you.
le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no cesaba de llorar, él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar, y a él como hijo de condes unos pasos más atrás. De la nacido una fuente y de ella un manantial, donde curan las heridas y otros males que Dios da. La reina que se ha enterado, un dedo se ha ido a curar. Retírese, reina mora, retírese para atrás. Que cuando éramos cristianos no nos quisiste casar, y ahora que somos laguna nos vienes a molestar. Y ahora que somos laguna nos vienes a molestar. Maravilla del conde Olinos, sobre todo para los que nos gustan romances y nos emociona. Los romances, ¿qué son los romances? Pues es la poesía narrativa, es poesía que nos va contando historias y que ha pervivido a lo largo de 7 siglos en el mundo hispánico, en todos los espacios en los que se habla castellano o variaciones de... Estamos hablando en catalán, también hay versiones, estamos hablando de todo lo que es territorio español, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de los sin tierra, que son la comunidad, los descendientes de los sefarditas que expulsan los reyes católicos de España en 1492 y que milagrosamente han conservado ese castellano, ese español medieval, la jaquetía que ellos dicen, el ladino, y que conservaron brutalmente estos romances, estas versiones, para cantárselas a sus niños. Muchos de ellos ya hoy hablan turco, viven en el... porque la diáspora fue hacia el Mediterráneo, entonces viven en el norte de África, viven en Turquía, hablan turco, hablan los idiomas de los países en los que están y sin embargo conservan con un mimo, al igual que algunos siguen conservando la llave que se pudre y llegan colgada de sus casas, pues conservan este repertorio, ¿no? Estamos hablando, creo que he dicho, de América, el romancero salta a América, que luego lo vamos a mirar. ¿Y por qué sobreviven 8 siglos, 7 siglos de romancero? ¿Por qué? Si son historias, hay romancero viejo, hay romancero nuevo. El viejo, al que pertenece el romance que ha cantado ahora Alfonso, está hablando del conde Olinos. ¿Quién es el conde Olinos? ¿Existió realmente? ¿Sabemos quién es? Realmente sí que es verdad que hay una época de la Edad Media en la que en la corte el romance era el rey, entre los nobles el romance era el rey, pero luego pasa de moda. Entonces, ¿cómo es que sobrevive 7 siglos? Al final, no es por lo que cuenta, sino por lo que transmite la historia que cuenta. El romancero nos habla de guerras, nos habla de lealtad, nos habla de deslealtad, nos habla de amores, nos habla de guerras, de odio, de dolor. Entonces, al final, la moraleja que traen los romances ha pervivido hasta antes de ayer, ha cumplido una función. Muchas veces la función de desahogo, porque cantando algo, mi dolor, o mi sentimiento, o mi pena, o mi alegría se une, sino que también dentro de lo que era la vida tradicional, que ha cambiado hace, pues, lo que estaba diciendo ahora Marín, ¿no? Hasta que llega la tele, llega la radio, la mujer sin querer se incorpora, cambia el modelo social, la mujer se incorpora al mercado de trabajo y eso altera toda la sociedad y hay un adelanto brutal y eso hace que esto ya no se necesite tanto, deje de cumplir esa función, ¿vale? ¿Hasta dónde ha llegado?
Pues yo me arriesgaría a decir que hasta finales de los 60. En algunas zonas un pelín más, pero lo que es el relevo tradicional de forma natural, la transmisión oral de cuento. O sea, yo he aprendido este romance porque mi madre me lo cantaba cuando era niña, o porque se conservaba, yo qué sé, porque era un canto petitorio, o porque formaba parte en los juegos. Luego miraremos, os contaremos un poco en dónde ha conseguido, apoyándose en qué ha conseguido ir sobreviviendo. Canción infantil también, ¿no? La canción infantil, la canción infantil. El romancero ha sido, yo siempre digo, un guerrero, porque ha ido encontrando a lo largo de los siglos en dónde se podía apoyar para seguir estando, ¿no? No sé qué decir, pero bueno, da igual, nos metemos con esto, que es en donde ha sobrevivido, ¿no? Por excelencia, las gilas, alrededor del fuego, alrededor de lo que las gilas en Cantabria, en otros sitios se llaman de otras maneras, los gilandones, los seranos, las veladas, todas estas reuniones nocturnas en los pueblos, alrededor de la lumbre, donde se reunían los vecinos, hablaban, contaban y cantaban. Y se cantaban las historias, las viejas historias que se cantaban eran los romances. Ese es el sitio por excelencia donde entra la bandurria, entra Ravel, acompaña aquí en Cantabria y en otras zonas, no somos los únicos. Por ejemplo, así a golpe ahora mismo de memoria, en la zona de León, en la zona de León, en las Ruth, ¿controlas ahí? En la zona de León sí que en las veladas nocturnas se tocaban los romances con el Ravel, se acompañaban de Ravel, ¿no? Se acompañaba en el repertorio infantil. Hay el martirio de Santa Catalina, que yo nunca he comprendido cómo el martirio de Santa Catalina, que la mataron con una rueda de cuchillos y navajas, lo podían cantar las niñas en Líbana en un coro. Y había una capilla de Santa Catalina y se arrodillaba, ¿no? Pero formaba parte. En las rifas, ¿alguien se sabe la de una dola, tela catola, quilete? ¿Estaba? ¿Quién estaba? Estaba la reina. Cuidado que viene lo importante. Estaba la reina en su gabinete. Vino Gil, apagó el candilón. Eso forma parte de un romance. No sabemos cómo, milagrosamente podía cumplir una función y la tradición oral y lo dejó ahí insertado, ¿no? En los cantos petitorios, luego David os va a hablar de eso, no voy a hacer spoiler del tema puriego, sí voy a mencionar, por ejemplo, los aguinaldos. Los aguinaldos en Líbana, de donde yo soy, casi todos los pueblos, en la inmensa mayoría, se cantan los mandamientos. Ave María, señores, buenas noches, nos del cielo, y se cantan los mandamientos. Bárago tiene una excepción brutal, porque en Bárago dicen, o decían, por desgracia, vísperas del año nuevo, primeras fiestas del año, ¿cómo era? ¿Qué pides? Bueno, ¿qué pides, doña María? ¿Qué pides por aguinaldo? Yo no pido oro ni plata, ni tampoco su reinado, que pido 4000 hombres para pelear en el campo. Este romance sigue, esto sí es un romance, y hay algo muy gracioso que tiene que ver también con cómo las comunidades van acuñando. Es un romance fronterizo, muy extraño, porque apenas, creo que Diego Catalán decía que no estaba recogido en los pliegos, fijaos, no se llegó a escribir. Y sin embargo aparece en Líbana, y yo creo que aparece, aparte de otros sitios, porque dice, ¿qué pides, doña María? ¿Qué pides por aguinaldo? La palabra aguinaldo automáticamente lo inserta en un canto de aguinaldos y lo salva del olvido. Y al final hay una parte que es muy graciosa porque dice, al moro le dicen, con la punta de la daga le dan el pan a la mano, con la punta de la espada le apurrían el compango. Yo no lo he investigado, lo tengo que preguntar a Chema Fraile, pero de apurrían el compango yo creo que es nuestro. Yo creo que eso no tiene más, o sea, es como una forma muy local para que la gente siga comprendiendo, ¿no? de expresar algo con tus propias palabras. ¿Dónde más? Si nos salimos de Cantabria, el romancero, ahora mismo a mí, no sé a vosotros, en redes sociales todo el día me están saliendo las zambombas de Navidad del Sur, ¿os salen? Las reuniones de zambombas, pues la zambomba tradicionalmente, no lo que ha llegado hoy, fue un espacio que no solo era de Andalucía, había zambomba, se celebraban zambombas en Extremadura, en Castilla-La Mancha, hay algún resto de Salamanca, Madrid. Fue un espacio en el que el romancero sobrevivió, hasta no hace tanto. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Chema Fraile 2009 creo que fue, a Cádiz, y todavía se cantaba romancero y bien cantado, y bien bonito y bien celebrado. ¿Por qué digo bien cantado y bien bonito? Porque cuando estás cantando un romance estás contando una historia y eso no se nos puede olvidar. Por eso la gente mayor se acordaba, nunca los había visto escritos, pero eran las historias que les habían contado de niños. Entonces, no es lo mismo contar algo, que por eso yo pienso que a veces igual el romancero aburre, porque es como que tú ves algo monótono, seguido, aburrido, mientras que la gente mayor, cuando te lo cantaban, cuando tenían todavía fuerza vital, te lo cantaban, te lo entonaban muy bonito, le iban dando énfasis, le iban dando su tiempo, le iban dando su gusto. Los retorneos estos tan nuestros sabían dónde colocarlos para dar énfasis,
para de repente, Lines de repente, Lines Alcalo, Lines Viejo, de repente te cantaba más bajo una parte, luego subía el volumen, ¿no? Jugaban mucho a esa magia, en un intento de mantenerlo vivo. En el caso de las gilas, cuando desaparecen, Marín lo has dicho, llega la radio, o sea, la gente deja de reunirse para escuchar estas viejas historias e imaginárselas, es decir, eran actores de su propia historia para ser simplemente espectadores. Cuando llega la radio, se siguen reuniendo, las gilas se siguen haciendo, pero ya es para escuchar la radio. Ya se los escucha lo que el otro desde fuera nos cuenta, ya no es la comunidad la que habla, y poco a poco se va desintegrando el espacio de la gila. Luego acabamos todos con una tele en nuestra casa, entonces ahora ya no tiene sentido reunirse para ello. ¿Qué más? Las personas. Y después, no paradme, porque si no yo sigo. No podemos entender el romancero sin el capital humano, sin las personas, a todos los niveles. Tanto los que han trabajado para que hoy podamos hablar de romancero, los que se preocuparon de recoger, de cuidar, como los que lo interpretaron y lo mantuvieron vivo, y en el último eslabón, porque podemos ahora hablar de otros formatos, pero el eslabón natural fue ya se cerró, nos lo regalaron y nos lo compartieron de una manera extraordinaria, porque para muchísimos de ellos el romancero no era solo una canción que cantaban, era un modo de vida que sabían que habían dejado atrás. Y cantar un romance contigo implicaba dolor, implicaba nostalgia, implicaba ser conscientes de forma inconsciente de los que ya no estaban con ellos cantándolo, y sin embargo lo hicieron porque eran muy sabedores de la importancia que tenía y de la importancia que tenía la transmisión. Yo siempre he hecho bastante trabajo de campo y no tanto como quisiera, pero bueno, bastante como para poder decir que hay algo que se repite mucho, o se repetía, y es, sí, que esto no se pierda, que esto es lo nuestro, que esto no se pierda, que esto es lo de verdad, que esto no se pierda. El que esto no se pierda era una tónica. María, tengo la sensación de que las transmisoras han sido más las mujeres que los hombres. ¿Tú que has hecho investigación? ¿Es posible o sí, no? Sí, si estuviera aquí Chema Fraile, te reñía. José Manuel, ahora os cuento quién es, pero te explico por qué. Porque es cierto, la mujer ha sido en el 90% de los casos mucha mejor transmisora, informante, que el hombre. Lo que pasa es que cuando nos encontramos un hombre que sabe y que quiere contar lo que sabe, que esas son dos cosas diferentes, Alfonso, a veces lo sabéis y no lo queréis compartir, es brutal el repertorio que tiene. O sea, es verdad que... Y luego, por ejemplo, José Manuel Fraile habla mucho de la espontaneidad en el sexo femenino, como que nosotras somos más abiertas cuando igual alguien que llega y no te conoce, porque claro, muchas veces tú llegas, haces trabajo de campo, lo que nosotros decimos a tumba abierta. Tú vas a un pueblo y empiezas a preguntar, oiga, ¿y usted no sabe una historia que hablaba de y contaba de no sé qué? Y ahí las mujeres, él siempre dice que entramos más fácil. Pues mire, yo no, pero la vecina sabe, pero vaya usted, espere que yo la acompaño. Mientras que los hombres, en principio de entrada parece ser que son, o sois más toscos o más cerrados en cuanto a, no, yo de eso no sé nada. Entonces él dice que a lo mejor, igual es que a él le hubiera gustado encontrar más hombres que hubieran sido buenos informantes, pero que a lo mejor tiene más que ver con el retraimiento a lo mejor de entrada y no porque no fueran buenos informantes, porque siempre dice que donde hubo, muchas veces tú cuando encuestas nunca preguntas qué sabe y ya está, preguntas, ¿y esto de quién lo aprendió? ¿Y dónde vivía? O para intentar localizar las versiones de la forma más fiel posible. Y en muchísimos casos las han aprendido de sus padres o de sus abuelos. En las giras, en esos espacios, pues esta me la cantaba mi padre cuando íbamos al ganado, pues esta la cantaba mi padre cuando yo le ayudaba, no sé qué. Entonces sí que había transmisores entre ellos, pero no tanto hacia nosotros ya, hacia afuera. ¿Por qué estamos aquí? Primero, la parte de la investigación. En el Madrid, en la época 1900, se casan don Ramón Menéndez Pidal y doña María Goyri, dos locos bien acomodados en Madrid, dos locos de la historia y de la literatura, hasta el punto de que su viaje de novios quieren que sea rehacer la ruta del Cid, hasta Valencia. Y entonces, imaginaos esto en 1900, o sea, una locura. ¿Qué pasa? En el Madrid de esa época el romancero ya se había dado por muerto, o sea, no por muerto, sino ya no estaba de moda, ya no se hablaba de él. Ya en el siglo XVII me parece que es que Quevedo ya dice que los bailes modernos, los bailes de cascabel, han desplazado a los bailes de cuentas, que eran los bailes romanceados. Entonces ya estaban como, y de repente paran en Burgos, no sé si es en Frías, me parece, y ella, doña María Goyri, oye a unas mujeres lavando cantar, identifica un romance, y entonces ella dice, uy, esto de aquí. Entonces ella nota rápidamente lo que estaban cantando las paisanas, lo anota y se lo lleva.
Cuando llega a Madrid se pone a mirar y comprueba que lo que estaban cantando aquellas señoras era la muerte del príncipe Don Juan. El príncipe Don Juan es un hijo de los reyes católicos al que precisamente la historia tampoco nos ha dejado conocer mucho, que muere de joven. Entonces, se dan cuenta los dos de que eso que ellos pensaban que ya estaba muerto para el pueblo, no estaba tan muerto, sino que hay una parte del pueblo en la que sí sigue viva. Ellos tenían buenas relaciones a nivel intelectual, y entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a convocar a sus amigos a lo largo y ancho de todo el país para que vayan recogiendo y preguntando las zonas donde viven. Y ahí nace el archivo Menéndez Pidal. Si no hubiera empezado a hacer eso Ramón Menéndez Pidal, hoy probablemente hubiéramos perdido el 90%, porque cuando nosotros hemos querido llegar, la última armada, que ni siquiera somos nosotros, son los anteriores, de gente que ha recopilado, se han apoyado en el trabajo de ellos. Porque si no, no hubiéramos tenido que retirar. ¿Cómo hubiéramos sabido cómo ayudar a una señora en el comienzo de un romance, o cuando se acuerda y dice, ay, es que esto ya no me acuerdo? ¿Cómo le hubieras dicho, ay, no sabía con qué entonces? No hubiéramos tenido una base de la que tirar, en ese sentido, ¿no? Sobre todo en las variantes del romancero. ¿Qué hacen? Dedican toda su vida a hacer esto, y de la mano y heredero de ellos llega el que ha sido mi maestro, al que queremos, sí o no, le queremos mucho por el tiempo que ha regalado, que es José Manuel Fraile. José Manuel Fraile llega por primera vez en los años 80 a Cantabria y comienza a hacer trabajo de campo basándose en lo que la familia Menéndez Pidal había hecho ya y lo que había en el archivo en Madrid. Y entonces constata que no solo, ya José María de Cossío había hecho su trabajo también y ya lo había podido comprobar, no solo que lo que se había recogido antes era brutal, sino que lo que se conservaba para el momento en el que estábamos era también una locura. Y entonces comienza a venir más y se empeña, se pone entre ceja y ceja el editar un nuevo romancero de Cantabria en el que se unen todas esas pequeñas colecciones que había hasta ese momento de este señor vino, recogió este poquito, y por eso hoy tenemos allí, bueno, aquel es una edición del Cossío, pero tenemos este tocho que recoge todo desde que en el 34 editan el romancero de Cossío, todo es José María Cossío y Tomás Bazas Solano, hasta 2009, 2010, todo lo que se ha podido recoger en Cantabria está ahí. Sí, yo me había inciso que no conozca la figura de José Manuel Fraile, de verdad, mirad un poco, porque yo creo que este hombre se reconocerá todo lo que está, como siempre, lo que está haciendo a posteriori. No solamente nos ha dejado en Cantabria esto, sino que bueno, el trabajo que tiene hecho de romancero en Madrid, parece que en Madrid no es folclore. Tiene una cantidad, ¿cuántos volúmenes tiene Me parece que eran 4 volúmenes de repertorio madrileño, de repertorio sefardí, todo eso con Dante de María, de Castilla, bueno, de todo. Es que tiene una obra terrible. Entonces, no solamente lo de Cantabria, sino que si realmente os gusta la tradición en general, sí, es recomendable que os acerquéis porque, vamos, es impresionante. Es un nombre que debéis hablar. De hecho, os voy a contar una anécdota. En vez de a más, vamos a menos, Pedro. Adic tuvo a José Manuel Fraile hace muchos años en una conferencia. Ahora, pues es que qué mayor soy, pero igual hace casi 30 años. En el edificio que después se ha demolido porque van a construir, el que está ahí en el Puerto Chico, ¿os acordáis? Bueno, pues ahí estábamos en el baile de Adic en aquella época. Sí, y vino con Eliseo Parra. Y dieron una conferencia, recuerdo que estuvo hablando del Mariano Llano, que por cierto tenemos que hablar de él. Estuvo hablando del Mariano Llano de Relua. O sea que este señor sí que ha estado aquí, sí que ha estado también en el Parlamento. Yo tampoco no soy muy amiga, creo que cada vez vivimos en momentos más cortos, más de impulsos, entonces a veces si te profundizas mucho en algo, igual pecamos de aburrir. El romancero sí necesita de profundidad para comprenderle, yo lo siento mucho. No es algo que llega si te toca, a mí sí me emociona, y si yo hubiera eliminado la parte emocional de los informantes y la parte de trabajo, de investigación y de machacar, a mi romancero me aburriría solemnemente, yo no os voy a engañar. O sea, entonces sí que es verdad que si os apasiona y os gusta, sí que... El otro día me decía Alfonso, no, yo no voy a hablar, yo solo voy a cantar. Y decía, pero tú tranquilo. No, pero ¿sabéis por qué es? Porque cuanto más conocemos el romancero, más somos conscientes de lo que no sabemos. Es que yo soy usuario. A nivel de usuario, ¿no? Pero así somos todos, pero podemos compartir lo poco que sabemos y sumamos, ¿no? Pero al final es lo que ocurre, que cuando eres consciente del bagaje que supone, dices, madre mía, qué pequeño soy, yo creo que sé algo y no sé nada, ¿no? Hace falta una visión muy conjunta
y muy profunda para comprender la magnitud de todos estos romances. No vamos a meternos en ese charco hoy, Pedro, hay que hacer un curso de verano, porque es que no da para ello, pero es que luego si nos metemos en el romancero viejo y en la épica, estamos enlazando, podemos estar enlazando con la antigua Grecia, podemos estar enlazando con el ciclo carolingio, con Carlomagno, con los romances, con lo que es la balada francesa, o sea, perdón, europea. Podemos, o sea, es que es brutal lo que el romancero nos regala. Pero, ¿ya? ¿Cuento algo más o ya? ¿Cambiamos el rollo? ¿Os aburrís? ¿Lo podéis decir? ¿Os aburro mucho? Lo mejor es que vas a tocar. A tocar, a ver, habéis quedado así. Bueno, mira, no pensaba tocarla, pero ya que has hablado de lo del ciclo carolingio, voy a recitar un cacho del romance baldovino. Sí, además, bueno, le toca también un poco bueno. Este es un romance que forma parte de, como ha dicho María, del ciclo carolingio. Fijaros, habla de las andanzas de Carlomagno. Es un romance, fijaos, recogido en colaciones. ¿Cómo? A su tía abuela, ¿no, David? Sí. Vamos a decirlo, David no recibió de tradición, o sea, no lo recibió de forma pura, pero pertenece a una de las grandes sagas del romancero, a los descendientes de la tía Mariquita de Salcedo. Sí, de Tarragona. ¿Y Adela era su nieta? Adela era hija. Era hija. Adela era una joya. Chema Puente la supo poner en valor. Muchos romances que hoy se cantan es porque Chema Puente los cantó y los hizo de alguna manera populares. Y siguen. Entonces, pues fijaos, este romance, lo que os decía, es una pequeña historia del ciclo carolingio que quedan en colaciones. Son las andancias de Carlomagno en el siglo VIII, por Europa, ¿no? Y bueno, los libros que hablan sobre sus andanzas son muy posteriores, son del siglo XII, creo recordar. Sí, porque no se escribe hasta... Sí. Es que el romancero no aparece en pliegos hasta bastante más tarde. Sí. Y los principios son de tradición oral. Y bueno, en concreto esta historia es la historia de Belardo y Baldovino, nos ha llegado como la historia de Belardo y Baldovinos, que son dos sobrinos de Carlomagno. ¿Cómo se llamaban? No lo sé. Badowin era uno, Belardo era Badowin. Y por ahí venía, deriva Baldovinos. Bueno, de Badowin derivan Baldovinos. Bueno, estos dos sobrinos, Badowin en concreto, él se enamora de la mujer del rey sajón, Gunteklin, de este nombre, si me acuerdo. Y el otro, el primo, se enamora de la sirvienta. Entonces, claro, ellas les dicen, estamos metidos en la guerra de los francos contra los sajones a orillas del río del Rin. Entonces ellas les avisan de que el rey Gunteklin está organizando como una ofensiva, ¿no? Entonces ellos, claro, ya informados de esta ofensiva, se ponen manos a la obra y aprovechando una noche de luna llena, el romance comienza. Tan alta iba la luna como el sol al mediodía, cuando el buen conde de Larde de sus batallas venía. Entonces ellos, aprovechando esta noche de luna llena, les hacen una emboscada y consiguen derrotar a los sajones. En el romance de poblaciones no son sajones, son sarracenos. Entonces hablan de perros moros, ¿no? Perro moro, tentempié, moro perro, tentempié, ¿no? Entonces hay una evolución. Lo van adaptando, igual que dice, asomóse una collada, la más alta que veían. Las colladas son nuestras, yo lo siento. ¿Vale? Y luego, ellos van adaptando. Y luego también evoluciona el nombre de Belarde y Baldovinos. Belarde es un héroe de la guerra de independencia. Entonces, ¿cómo van cogiendo esta historia que empieza en orillas del Rin, al final quedan poblaciones y bueno, van ellos adaptándose a los tiempos, ¿no? Mi intervención va a ser un poco de cómo hago mi tratamiento desde un punto de vista más actual de los romances. Y este en concreto es un romance que empiezo siempre recitándole. Y un poco en homenaje a lo que decías antes, cuando haces estos trabajos de campo, antes lo estábamos hablando aquí, ¿verdad? Muchos informantes se ponen en la historia y empiezan vamos a recitar así de memoria, ¿no? Se lo saben de memoria desde la infancia y ay, ¿cómo era? Y entonces les dices, ¿y esto tenía música? Y empiezan, ay, sí, hijo mío, pero no sé si voy a ser. Que ya no soy yo para cantar. Que ya estoy para cantar. Que ya no soy yo para cantar, cantaba que te morías. Entonces, bueno, me ha quedado un ratito, ¿no? Me acuerdo un poco de estas gracias que a mí me encantan, ¿no? Que empieza
la paisana. Oye, tu parienta Adela se tomaba 2 azucarillos o 2 cucharadas de azúcar antes de cantar para suavizar la voz, que no sepas. Tengo de original por aquí. Voy a cantar un poco, ¿eh? No, canta. Cante un poco. Claro, hombre. Voy a empezar. Tan alta iba la luna como el sol al mediodía, cuando el buen conde Velarde de sus batallas venía. 100 caballos traía rienda, 100. Todos los ganó en un día. Y los echaba a ver a la ribera, fijaos, dice, a la ribera de Hungría. Viéndome un tío suyo que desde un alto palacio habita. Esos caballos Velarde, a mí me pertenecían. Téngalos allá, mi tío. Yo para qué me los traía. Somos perdidos, Velarde. Valdovinos fue a la guerra. Valdovinos no venía. Ve a buscar a Valdovinos. Ve a buscarle por tu vida. Dice Velarde. Eso no lo haría yo por cuanto en el mundo había. No más por una manzana que me dio una linda niña. Si ya te di una manzana, dale tú ahí una sortija. Ve a buscar a Valdovinos, ve a buscarle por tu vida. Déjeme el caballo blanco, no, es al revés. Déjeme el caballo negro para caminar de día. Déjeme el caballo blanco para de noche de día. Suelta la rienda al caballo, volaba que no corría, por donde no le ve nadie, por donde le ve la gente, de poco a poco se iba, por donde no le ve nadie, volaba que no corría. Y asomóse a una collada, la más alta que veía, y vio estar a Valdovinos a la sombra de una encina, con un corcho de naranja, curando mortal herida. Fijaos, aquí hay un poco de etnobotánica. Con un corcho de naranja, curando mortal herida. Curando mortal herida. ¿Quién te ha herido, Valdovinos? ¿Quién te hizo mortal herida? Dice, del moro que a mí me hirió. Líbrate, Santa María. 4 cuartas tiende ojo a ojo, 8 varas de pretina. Suelta la rienda al caballo, volaba que no corría. Por donde le ve la gente, de poco a poco se iba. Por donde no le ve nadie, volaba que no corría. Y asomóse a otra collada, la más alta que veía, y vio estar a Valdovinos a la y vio estar al moro perro a la sombra de una encina. Se acerca y dice, ¿quién ha herido a Valdovinos? ¿Quién le ha hecho mortal herida? Dice el moro, yo he herido a Valdovinos, yo le he hecho mortal herida. Yo corrí tras de Velarde 7 leguas en un día. Claro, esto se lo estaba diciendo Velarde. Y dice Velarde, ¿hirieras a Valdovinos? Eso digo que sería. Corrieras tras de Velarde, eso digo que es mentira, que el hombre que miente a otro en la calle se desafía. Ponse a jugar las armas, arman grande gritería, tira el uno, tira el otro, el moro a tierra caía, viendo ve la mora perra, que en alto palacio habita. Tente en pie, moro perro, tente en pie. Ponse a jugar las armas, arman grande gritería, que en el menear de las armas, don Velarde padecía. Líbrenos Nuestra Señora y la Sagrada María. Por ejemplo, si hubierais sido niños, ¿os quedaríais con esta historia? ¿Sí o no? ¿Pediríais que os la contaran otra vez? Sí o no. ¿Cuál es la función narrativa? Yo este romance lo trabajé en colaciones con los niños de hace 20 años, de hace 15 años o así, y era curioso, me pedían el del caballo. Ellos me decían los de los caballos. En unos niños que viven en colaciones, que van a una escuela unitaria allí en el valle, donde su vida diaria está entre el ganado y las vacas,
y es conclusión mía, y las yeguas, o sea, y los potros de carne, y un caballo negro y un caballo blanco, David, o sea, un caballo blanco. O sea, era lo que a ellos les atraía. Bueno, mira, ahora igual les pregunto y no se acuerdan de nada, pero probablemente ese hubiera sido el gancho que nadie ha preparado para que de mayores tú les puedas preguntar y se acuerden de ese romance, ¿no? La tradición oral funciona así. Sí, vamos a ver, creo que está quedando claro de la importancia del romancero más allá. Yo siempre insisto mucho cuando tocamos por ahí, siempre insisto, el romancero va más allá de lo que es hoy en día lo musical, ¿no? de lo estético. Siempre hablo entre lo estético y lo patrimonial. El romancero ya lo englobamos dentro de lo patrimonial. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que abordarle ya es patrimonio material. De primera línea, estamos hablando de 7 siglos de tradición, no es por nada, pero ¿qué tradición, qué elementos de inmaterial tenemos de 7 siglos garantizados, ¿no? O sea, estamos hablando de una primera línea de playa, aunque esté ahora mismo ya no cumpla la función que cumplía o haya que buscar otras fórmulas, ¿no? Eso es. La función ya no está, claro, antes lo estábamos hablando ayer, ¿verdad? Al escuchar esto también hay que meterse un poco en contexto, ¿no? Y pensar, estamos ahí sentados en una cocina de cualquier pueblo, donde sea, si es Saliste, que por si cierto, es en Poblaciones hay fuego todavía, ¿eh? Y le tenemos respeto, pero miedo no, y encendemos la lumbre todos los días. Pero claro, imaginaos, una cocina de estas, pero sin luz eléctrica. Claro. Con la lumbre ahí puesta, en penumbra, ahumando los chorizos, con la ropa oliendo a humo. Eso no olían, eran conscientes. Con un par de vasos de vino encima y los torrendos ya. Y claro, pues tú te sientas ahí y empiezas a cantar, pues hombre, cierras los ojos, eso tiene que ser lisérgico. Y cuanto más dure mejor, porque no hay nada más que hacer, escuchar eso. Sí, e imaginar, que es muy bueno. Es otra cosa que hemos perdido, ¿no? Los tiempos ahora son diferentes y son mucho más rápidos y ya es todo visual, recibimos simplemente. La riqueza de esto es que se imagina. Es tu cerebro el que crea esas imágenes. Tú estás escuchando una historia, la estás memorizando, pero a la vez tu cerebro se está imaginando ese perro o ese caballo blanco caminando, corriendo por la noche, ¿no? Claro, entonces ya si no tenemos ya de partida, si no tenemos este contexto, es muy difícil traer el romancero hoy en día. Sí. Traerle vivo como era, ¿no? Entonces, por eso yo digo que sí hay que abordarle desde otro punto de vista, ¿no? Desde un nivel estético es complicado. Yo, ya hablando como músico, como arreglista o como folk, como lo que sea, es muy complicado, porque es verdad que son repertorios que al público se le hacen un poco arduos. Son melodías muy repetitivas, muy sencillitas, generalmente historias largas. Entonces, esto llevado a un escenario cuesta. Entonces, yo hoy mi ponencia va a ir un poco en esta onda. Antes, bueno, es que habéis hablado... ¿De dónde empiezo? Bueno, me ha gustado mucho el de Condolinos, porque, por ejemplo, es que habéis hablado los dos de los préstamos, ¿no? De cómo el romancero ha llegado con préstamos a través del juego infantil o de los cantos petitorios, tal. En Poblaciones tenemos esa misma música de Condolinos, se utiliza para un canto para pedir un aguinaldo de Reyes. Además, dentro de ese aguinaldo es como el de Líbana. Es que también tiene, es igual que el de Líbana. Tiene una versión del Borozaide también. Sí, que coge un cachito. Y bueno, hay otra canción que son las marzas de Poblaciones. Os voy a enseñar un poquitín, la voy a utilizar como excusa para que veáis cómo trabaja. Antes de pasar a esto, sí me gustaría hablar de una cosa, es que yo considero que hoy en día, fijaos, el romancero sigue vivo fuera de lo que es la península ibérica. Bueno, los sefardíes que mantienen todavía... Pero también están ya, bueno, tendría que, no soy quien para hablar porque yo no he trabajado directamente con ellos, he tenido el privilegio de poder conocer y el compartir, pero yo no he trabajado, pero sí es verdad que ya están también en su últimos largometrajes. Sí. Si José Manuel Fraile de Susana les preguntas... Sí, vamos, yo no soy conocedor tampoco del mundo sefardí, pero bueno. No, pero te quiero decir que por eso ellos ya dan por cerrar el ciclo, ¿sabes? Porque ellos tienen un conocimiento, yo creo que más global. Pero bueno, que lo podemos resucitar, tranquilo. Pero fijaos, yo considero que hay un lugar en el mundo que el romancero está vivo y que se siguen aportando romances modernos, que es México. ¿Verdad? Esto lo hablamos muchas veces. Un narco corrido es un romance actual. Cumple todas las funciones del romance. Cuenta una historia truculenta, a la gente le llega al corazón, la gente lo canta, la gente lo comparte, la gente lo baila.
Yo conozco una canción, es una ranchera, que dentro de su letra tiene esa parte que comparten muchos romances, que es la de madre mía, si me muero, que no me entierren en sagrado. A veces dices, no me entierren en sagrado o que me entierren en sagrado, donde no nazca la hierba, donde no paste el ganado. Pues es una canción que canta Antonio Aguilar, que es bien moderna y puede ser un romance. ¿La sigamos? Sí, claro. El hijo desobediente. Se titula. Como veis lo tenemos todo muy organizado, vamos sobre la marcha, que es lo bueno. No, porque le estoy diciendo, David, vamos a abrir la veda del futuro. Entonces, antes de eso sí que algo que se me ha pasado antes y sí que es importante decir, porque los romances también se asentaron en los bailes. O sea, hubo una época en la que los bailes se bailaban al son de un romance. Y eso, en Cantabria, sí que se conserva y sí que se conserva vivo. Y sí que no necesitamos recrearlo, es el baile llano de Ruiloa, ¿vale? A veces ya me da miedo hablar de las cosas porque si va a conseguir, pues, con esto el año que viene se presentan 2000 personas allá de Ruilos, reventamos el pueblo, la fiesta y la tradición. Pero ellos, me parece que es por el remedio, por la fiesta del remedio, me parece que es el pueblo, los chavales del pueblo, y las chavalas siguen tocando y bailando el baile llano con el romance de la boda estorbada.
Eso sí es un nivel A premium de patrimonio inmaterial, de verdad. Y está vivo. Sí que es verdad que se había dejado de bailar, se recupera por un voto a la Virgen en el 1914 o algo así, no me acuerdo, pero se ha continuado haciendo, ¿vale? Ese es un pequeño matiz. ¿Qué tipo de baile es? Es un baile como los... No, es un baile romancístico, es muy común a otros bailes que se han conservado. Si tú ves el baile loyano, es en el que ellas se van escondiendo y ellos van entrando al envite. Pero si tú ves un corri-corri caballero, que también se canta con un romance, es muy similar, tiene un punto. Y no te voy a decir hermano, pero pensad que el pericote de Milo del Pascal, el pericote de Llanes, que es del que emana, o más o menos, sí sabemos, o sí, yo he leído acerca de que sí se tocaba y se cantaba con el romance de la Espinela, que luego va a evolucionar hacia Aita, con lo cual, y es muy parecido, o sea, al final, el hombre, la mujer, el ritual, ¿sabes? Y aquel romance del Conde Lara, que era tan famoso antiguamente, también tenía un baile, ¿verdad? Es este. Ah, bueno, es que es eso, que, claro, no, por favor. Que es lo que decíamos antes de la nomenclatura. Don Ramón de Cidal, algo que hace, aparte de recoger romances, es ayudar a cómo encuestar a sus amigos, porque se da cuenta que a veces no consiguen obtener la información, y a poner unos títulos o dar nombre a los romances de una forma... Nosotros decimos el Conde Lara, pero es que el Conde Lara no es el Conde Lara en todos los sitios. Entonces, por eso los pidaleanos dicen la boda estorbada, porque ¿sabes? Es un poco, pero es el mismo. En la versión de... En la versión de Rulova me parece que es la de ayer de la Lombardía, ¿no? ¿Y cuándo tienes que ir a verlo? ¿Cómo? Juraría que es en el Remedio, que es por el 8 de septiembre por ahí, ¿puede ser? ¿O en julio? Me habéis pillado, alguien de comillas, hacia julio. Me habéis pillado, pero yo sé que el 8 de septiembre algo baila, no sé si son las danzas o alrededor de esa fecha. Y es verdad que ellos... Sí. Ellos son como muy... El pueblo lo ha salvado, bueno, gracias a la queca. Pero es verdad que ellos ven como mucho más llamativo, y desde fuera es mucho más llamativa la danza de las lanzas, que yo lo comprendo, porque es mucho más todo, fuerza arriba. Sin embargo, la danza de las lanzas es prima hermana de 1000 danzas de lanzas que hay en todo el arco europeo, no solo en España. El baile romanceado quedan muy pocos, ese sí que es un joyón. Y ahora ya, David, nos vamos al futuro. Sí, bueno, vamos a otra parte. Yo, como os decía, quiero hacer una muestra de cómo trabajo yo desde un punto de romancero, desde un punto de vista ya estético, ¿no? Aparte de todo lo patrimonial que hay detrás, cómo yo hago, cómo cojo los romances y los llevo a los escenarios para intentar que sean un poco juego con ellos, ¿no? Cómo los retuerzo, a veces hacemos malabarismos para que, bueno, pues el que está escuchando vea cierto dinamismo en la melodía y estas cosas. Aquí veo gente que viene a Ravel. Pues mira, esto va a ser... Sí, va a ser... Ravel ya está bien, ¿no? Porque voy a dar ciertas pistas de cómo trabajo yo, y luego con el compañero David de los cámaras vamos a hacer una muestra también de cómo trabajamos nosotros dos, ¿no? De cómo abordamos el romancero desde un punto de vista, pues eso, más actual. Yo utilizo recursos pues como cambios de tono, bordones, como he hecho antes, recitados, cambios de melodía, vamos, inventar una melodía nueva directamente. Lo que se llama el punteo en el rock, ¿no? El punteo, sin llegar a tanto, pero... Y bueno, voy a haceros una pequeña muestra, ¿vale? Cogiendo un tema, que además los alumnos que están aquí lo conocen, porque es el primer tema que yo siempre enseño, que son las marzas de poblaciones, que es un tema muy facilito, tiene 5 notas, ¿no? Con 3 dedos, se toca con 3 dedos, y siempre empezamos con esa canción. Vais a ver, os voy a poner el original lo canta Adela Gómez, está recogido en un disco de saga de los de Freire Gil, un disco de saga dedicado a Valle Poblaciones, que se llama Tradición, ¿cómo se llama? Cantabria, Tradición Valle Poblaciones. Con ese disco lo descubre Chema Puente, y con ese disco se emociona, si no me equivoco, era con ese saga, y dice, yo tengo que ir a ese valle, yo tengo que subir a ese pueblo y tengo que conocer a estas gentes. Y ahí es donde comienza la historia de amor de Chema Puente, con poblaciones, con el romancero y con todo lo que vino detrás, pero fue con ese disco, David. Ahí llegó y ahí descubrió a Adela. Pues este romance es importante, porque son unas marzas, hablamos de romance, realmente son unas marzas que lo que cogen es un préstamo. ¿Vale? Hay un momento, empieza, pues como todas las marzas, aquí venimos a pedir marzas, no sé qué, no sé cuántos, pero hay un momento de las marzas en las que lanzan una maldición, ¿no? Dicen, aquel que no nos dé nada, pues que le lleven, le
saquen los ojos de los cuervos, que los perros de mi caballo la lleven en procesión, bueno, le sacan una rotona que se llama. Esa sería una especie de marca rotona, eso es. Pero este fragmento, esa maldición, forma parte de un romance que se ha recogido en el romancero de Amberes, publicado en el 1550. Es de los primeros romances publicados, si no es el primero, romanceros publicados. Y viene, como se recoge en muchísimas versiones, el romance de la niña Alba o la mujer infiel. Entonces la historia es parecida, es una mujer que, bueno, pues se echa un amante y cada vez que el marido se va, dependiendo de la versión, a la guerra, a cazar, o donde sea, o a mercadear, ella se mete en casa con el amante. Y entonces llega un momento que de repente llega el marido y dice el amante, que tu marido está de vuelta. Y entonces dice, ya no pasa nada, vamos a echarle una maldición para que, bueno, dependiendo de la versión, la maldición es una o otra. Además es un romance, una historia que ha quedado también en los cuentos. Hay muchos cuentos de que el marido se va y además es curioso porque los cuentos, al que mete en casa es el cura. suele ser el cura, ¿no? Y bueno, la escena de la historia siempre es la misma, ¿no? El amante. Entonces vamos a escuchar un poco a Adela cantar el original y luego pues un pequeño arreglo que he traído yo para hoy, para que veáis cómo le he arreglado. Ya que estamos a la puerta, los mocitos de este pueblo, venimos a pedir mazas y ese estilo que tenemos de nuestros antepasados y no queremos perderlo. Traemos costas para el pan y bolsa para el dinero. Bueno, esto de rato así, ¿no? Con esa cadencia lo hace ella, además veis, rítmicamente, y bolsa para el dinero, y vuelve, y ya lleva esa canción. Bueno, yo, ¿cómo he trabajado esto para hoy? He utilizado... ¿Es estreno o lo has hecho ya con los alumnos? No, de hecho, sí, no, lo hice, de hecho lo tengo aquí apuntado, lo hice para hoy. Digo, a ver qué vueltas le puedo dar, ¿no? Para que veáis un poquitín cómo podemos coger esta canción que habéis visto, que es muy repetitiva, todo el rato igual, cómo la podemos dar, hacerla evolucionar un poco con unos recursos muy sencillos, ¿eh? Veis que son unos recursos muy fáciles. Voy a empezar cantando encima, los explico y luego lo voy a hacer todo seguido. Voy a empezar cantando encima de un bordón, en esta tonalidad baja. Ave María, Señores. Vale. Voy a empezar en ese tono. Luego voy a ir cambiando de tonalidades. Según va avanzando la canción, voy a ir cambiando. De una forma muy sencilla, simplemente lo que canto en la tercera cuerda, lo voy a pasar a la segunda y después a la primera. Voy a empezar aquí. Que pueden entrar, ¿no? al que está escuchando, ¿no? Que diga, uy, ha pasado algo. Realmente no ha pasado gran cosa, simplemente estoy cambiando de puerta, ¿vale? Pero para el que está escuchando, ha pasado algo. Voy a utilizar ese recurso y luego voy a utilizar también un recurso que me gusta mucho, que es el ritmo. Es metiendo en un ritmo. Lo vais a ver que en un momento dado voy a saltar, voy a meter ese ritmo. Aquí estamos a la puerta. Entonces voy a empezar el romance y le voy a ir dando un poquito más de ritmo. Y bueno, a ver si me sale, ¿vale? Con estos recursos, con estos juegos, voy a intentar retorcer un poco la canción. Incluso voy a empezar con la improvisación. Ave María, Señores, buena noche nos
antepasados y no queremos perderlo. Traemos costal para el pan y bolsa para el dinero y una cestuca de mimbre para mantecas y huevos. Ahora voy a empezar con la maldición. Ojo, el que nos diese vendao, viva, viva para el cielo. Y el que no nos diese nada, ojos le sacarán cuervos, ojos le sacarán cuervos, águilas en corazón. Los perros de mi cabaña le lleven en procesión. Los perros de mi cabaña le lleven en procesión. ¡Venga! Una vez, este es un claro ejemplo, David, déjame que diga, de lo que ha pasado de ser la canción o el ritual como donde el pueblo es el actor a donde pasa a ser el espectador. Ya no se cantan las marchas de casa en casa, que eran sin bandurria, lógicamente, son los chavalones del pueblo cantando por las casas, pasa a acompañarse del rabel para ser escuchado ya, y ahora ya innovamos, ¿no? Una vez en Uznayo cantando con tres abuelas, con los críos, y nos dijo una paisana, ¡Ibos, ibos! Y nos fuimos, no nos dio nada. Y cantando un año, era chaval, yo llamamos a una puerta y abre una señoruca. Cantamos, rezamos o nos marchamos. Dijo, rezar. Tuvimos que rezar. Eso lo hace muy bien. Mirad, estaba vino. Eso lo hacen muy bien los de Espinama, los chavales. A mí me sorprende, los chavalones, porque todavía, la última vez que los vi, se quitan y dicen a la gloria y otra o algo así, o por los difuntos de esta casa. ¿Cómo dicen, Camino? ¿Te suena? Es que los escuché y se ponen, pero todos serios, y digo, qué bien, asumen el rol de lo que era la tradición, ¿no? Cuando había un fallecido o algo. ¿Y vosotros qué rezasteis? Cuéntanos. No, rezamos el Padre Nuestro. Bueno, no sé, con esta muestra que he hecho, no sé si os ha quedado más o menos claro de bueno, una posible vía, ¿no? para trabajar estas melodías. Hay muchas, claro, cada maestrillo tenemos nuestro librillo, ¿no? Tú tendrás las tuyas, yo tengo mis truquillos. Parecido, sí. Cambiar el tono. Sí. Rompes un poco esa monotonía, ¿no? Claro, si hoy esto fuera un concierto sobre el romancero con mayúsculas, pues tendríamos que intentar hacer unas versiones lo más parecidas, fieles a las originales. Pues bueno, tampoco, porque las originales ahí están grabadas, vamos a ver. O no, porque la tradición oral era cambiante, o sea, seguimos, el romancero vive y ha vivido en variantes. Igual que han ido cambiando palabras, versos, han ido mezclándose a veces. Sí. Yo creo que no. Yo creo que el problema del romancero es que ha perdido la funcionalidad que tenía, sí. ¿no? Sí. Pero el cambiarlo, ¿por qué no? Sí, sí, si estamos recreando, sí, tenemos que ser fieles a lo que hay. Pero si por tradición o por lógica natural o hubiéramos cambiado algo... Sí, sí. De hecho, si es de forma natural, eso contribuye a que la tradición siga también viva, ¿no? Exacto. Luego, para cerrar, vamos a tocar un romance que cantaba Chema Puente. Nosotros hacemos la versión que hacía él, pero escucharemos también el original de Inés Bejo, que es un poquito diferente, evidentemente. Son voces diferentes, instrumentos distintos y es normal, y es un proceso totalmente natural y que además le enriquece la tradición, ¿no? Otro ejemplo, en este caso, pues si David, si me acompaña David, mi compañero de los cámaros, el siguiente paso ya sería pues acompañarse de otros, ¿no? Es decir, me siento... Es decir, me siento solo, pero voy a buscar un compañero que me acompañe. Siéntate. Es que somos de costumbres fijas. Un paso más sería acompañar el romance de otros instrumentos que dan de otros sonidos
y que nos va a dar otras posibilidades. Vamos a cantar El marinero del agua. ¿Os voy a poner el original? El marinero del agua, una versión de Santoña, aunque luego he visto en el disco que pone Laredo, pues bueno, en este libro viene que es... Bueno, pero eso ocurre, es muy fácil, eso ocurre porque la has podido recoger en Santoña y esa persona la aprendió de niño y vivía en Laredo, o la aprendió de su padre que era de Laredo, o entonces como siempre se pregunta, puede ocurrir por eso, ¿eh? Pero bueno. La original está recogida por Tono Arraiga, que viene del libro de... desde Tono, y bueno, pues hace... Estando la noche en vela remerré, estando la noche en vela remerré, marinero cayó al agua remerré, fa, fa, marinero cayó al agua, se le presenta el demonio remerré, se le presenta el demonio remerré, diciéndole estas palabras remerré, fa, fa, diciéndole estas palabras. Bueno, pues así se continúa la historia del marinero que cae al agua. Hay muchas versiones también, en muchos sitios. La historia viene, ese es un marinero que cae al agua, se le presenta el demonio y le dice, bueno, ¿qué me das si te saco del agua? Te salvo la vida. Normalmente ofrecen, según las versiones, pues ofrecen, pues mira, te doy mis barcos, te doy mi oro, te doy mi plata. En esta versión le ofrece a su mujer y a sus hijas como esclavos. Y bueno, el demonio dijo que no, que lo que quería era su alma. Y él, dándose las ahí del buen cristiano, el cristiano fue la tapicia, ya estaba hecha, ¿no? Pero bueno, él dice, no, yo entrego mi alma a Dios, a carne a la Virgen María, a los peces, ¿no? Y se va, al final se va al agua y bueno. ¿En esta versión habla de las ranas o no? No, Hay alguna versión que dice, me voy al fondo del mar y que me coman los peces y las ranas. O sea, la gente que no había visto el mar en la vida, pues dice, que me coman las ranas. Esa es escribir una venenosa. Bueno, mirad, los recursos que hemos utilizado nosotros para este tema. Le hemos añadido directamente una canción, una introducción que nos hemos inventado. Esa es la parte instrumental que utilizamos como interludio, ¿no? Luego pasamos a la melodía y yo vais a ver, utilizo un pizzicato. Estando la noche en vela remerré, estando la noche en vela remerré. Claro, esto ya es un recurso realístico totalmente moderno. Esto no encuentro ninguna grabación que está tocando con pizzicato, ¿vale? Es algo totalmente moderno, ¿vale? Pero bueno, es una herramienta más. Y luego, pues, a ratos iré metiendo un poquito de ritmo también. Estando la noche en vela remerré, estando la noche en vela remerré. Voy metiendo la base rítmica, entonces le das al momento un poco más de ritmo. Iremos entrando, saliendo, bueno, buscando un poco esa rotura siempre de la monotonía de la melodía. Bueno, empiezo yo con... Estando la noche en vela remerré,
quiero cuando te vuelvas de mi rey, te quiero cuando te vuelvas de mi rey, y a mí me entregues el alma de mi rey, fa, fa, y a mí me entregues el alma. Juanma Sánchez, en un romance de la Loba Parda, sí, en las partes que van haciendo el lobo, y el Diágala también. para que roigan las castañas. Sí, aparece también. Estaba ahora cuando nos hemos mirado, yo creo que nos hemos dicho lo mismo con la mirada. Esa parte que aparece me encanta. Bueno, pues yo lo que quería traer hoy era una pequeña muestra de todo esto. Pues eso, de cómo... Yo creo que a veces igual os resulta curioso, no lo sé, igual, pero igual nos resulta curioso ver un poco cómo trabajamos desde dentro y cómo nuestra forma de abordar esta expresión de patrimonio. Que es complicada porque sí. ya está fuera de lugar. Las cosas como son. No está fuera de lugar, lo digo y me siento mal por decirlo conmigo misma, pero es verdad que ya está fuera de tiempo. Los tiempos ahora son otros. Pero bueno, también los tiempos del Quijote fueron otros y es lo que es y simboliza lo que simboliza, ¿no? Entonces, pero hay versiones muy bonitas, aunque sean largas. Por ejemplo, una versión de Gerinello que hace Manuel Luna, la canción dura 7 minutos. Está fuera de todo, pero es preciosa. Yo de vez en cuando necesito escucharla y le va metiendo sus intermedios de violín, sus cosas preciosas. Pero es que es complicado defender esto, ¿no? Porque lo que os decía antes, vivimos en una época en la que desde el punto de vista estético que decía yo, hace poco escuchaba en la radio que hablaban sobre la duración de los hits, ¿no? Durante sí. las canciones. Y decían, pues eso, algo menos de 3, ¿no? En los años 90, por ejemplo, pues te ponían en la radio una canción de Dire Straits que podía durar 6 minutos y todo el mundo la escuchábamos y la disfrutábamos, ¿no? Pero con el tiempo, los hits se han ido acortando. Y hoy en día sí, no me acuerdo si era el máximo de 2 minutos 40 segundos, una cosa así era. Como ya no tenemos esa paciencia de sentarnos a escuchar, una canción de 2 minutos, pim, pam, pues claro. Encima canciones que tienen mucho ritmo, que tienen muchos cambios, muchos instrumentos, no sé qué. Claro, hoy en día defender un romance de 6 minutos, porque el de Baldovinos es hecho una versión teatralizada, pero la original dura 6 minutos. Claro, defender eso es cuando la... Bueno, yo no sé hasta qué punto hay que defenderlo, ¿eh? Simplemente hay que ponerlo encima de la mesa como patrimonio que es, compartirlo, evocar a quienes han trabajado por ello y a los informantes que son los que nos lo han regalado, y luego cada uno, a quien le gustan los huevos con patatas y a quien les gustan los huevos sin patatas, cocidos. O sea, sí. Es decir, que luego ya no tenemos todos por qué consumir de lo mismo. Sí, y evolucionar, somos libres de evolucionar. Yo esto lo digo siempre, por eso siempre insisto en el valor patrimonial del romancero. No tiene que gustarnos, ¿eh? Es decir, claro, es que yo puedo pensar que el romance es un pequeñazo, que no me gusta. Sí. Estoy en mi derecho de que no me guste. Pero sí tengo que aprender a valorarlo como eso, como una cosa patrimonial.
Esto insisto siempre. Es difícil. No dejarlo, porque a veces caemos mucho en la cosa de decir, es que no me gusta, vaya mierda, esto no vale para nada, esto no sé qué, esto no sé cuánto. No, vale, no te gusta, pero yo qué sé, yo puedo decir, no me gusta el barroco. Pero, hombre, hay que respetar las obras del barroco, ¿no? Pues ya está. Y también es verdad que es muy difícil, sobre todo yo os hablo por experiencia personal, ahí no me meto en charcos de nada. Si yo no hubiera tenido el privilegio de estar al lado de José Manuel Fraile haciendo trabajo de campo, aprendiendo de su forma de trabajar, de su ética, de su respeto, no pensaría igual. Y si hubiera tenido la oportunidad de compartir con los informantes, de subir a Fontecha y estar con Mónica, y con Mónica, la tía de Tomás y María, Mónica se había quedado viuda con 22 años o algo así, el marido se había ido a la guerra y se había muerto. No, se había vestido de luto con 22 años y no había vuelto a cantar. Y volvió a cantar y a llorar a la vez. O sea, eso te coge, te lleva. Porque ya no es lo que te está cantando, ya no es el texto, es ese proceso de vida. Te está contando una parte de su vida con ese romance, ¿no? Eso es brutal. Eso es una historia muy romancística, ¿eh? Esa mujer que el marido se va a la guerra. Brutal, Mónica. Eso es muy romancero. Y luego muy graciosa, porque ella estaba sentada en la cocina. Es que hay cosas que yo digo, ¿por qué no las grabaríamos en vídeo que nos daban para...? Estaba sentada en la cocina callada y cuando María, la madre de Tomás Macho, te iba en una versión, ella le iba corrigiendo. Entonces nos dimos cuenta que ella sabía tanto más que María. Y Mónica, yo no. Y, o sea, pero por ejemplo, Lines, yo en romances, el otro día te lo decía, Alfonso, yo canto fatal, pero me encanta cantar. Yo en romances, que si me pongo a cantar, a veces María, mi hija la pequeña, me dice, cantamos no sé qué, yo cierro los ojos y os juro que de alguna manera tengo, o sea, evoco cuando yo he estado con Inés cantando esto. ¿Por qué? Porque es tanto, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando has cantado algo con alguien, lo que me estabas contando de Chimafonte, ¿no? Pues es que es lo mismo, cuando has estado con alguien viviendo, forma parte, ya no es un texto, ya no es el patrimonio que constituye, es el hilo conductor de todo eso, ¿no? Es el espacio de vida que se genera. Y eso yo creo que es lo importante, desde mi punto de vista. Pero, a ver, por supuesto lo patrimonial, pero luego la parte de garantizar ese espacio, o sea, por favor, renegando, no. Romancero renegando, no, porque es muy duro, ¿no? Pero bueno. ¿Había un romance? ¿Vas a...? ¿Hablamos de las suegras? Sí. ¿Va a cantar ¿Va a cantar un romance? Sí. De la casadita de lejanas tierras. Que ese no hace falta modificarle, porque ese nos sigue encantando a todas, no sé por qué. Aquí la aprendimos con Luetia, que popularizaron, fue muy famoso, y voy a hacer una versión, un arreglo que ha hecho Germán Díaz, que es sobrino de Joaquín Díaz, que tantos romances ha grabado y ha investigado. Pues Germán es un magnífico zamponista de los mejores de Europa, y encima canta como Los Ángeles. Voy a ver si le puedo emular un poquito. Venga. ¿Cómo es lo que me decías antes de los kilómetros? ¿Lo de la suegra? Que una vez me decía una señora que la distancia de seguridad era aquella a la que andando tu suegra no llegaba a tu casa. Yo la compro de crentes. Sí, antes las suegras no conducían, ahora ya sí. La recién casada de lejanas tierras, con la escoba con los ojos riega, con la boca dice quien fuera soltera. A la medianoche un dolor le diera, un dolor de parto que parir quisiera. Marinito mío, si tú bien me quieres, a la tuya madre avisarla fueres. Levántese madre del dulce dormir, que la luz del día ya quiere salir, la blanca paloma que quiere parir. Si María que para una niña,
Levántate, hermana, del dulce dormir, que la luz del día ya quiere salir, la blanca paloma que quiere parir. Si parie que para, y si no que reviente, que para mi gusto es lo más conveniente. Ay, esposa mía, ay, la Virgen Santa, y mi madre viene y tú te Dímelo, pastor, que tú bien lo sabes, porque me han tocado en estas ciudades, por la recién casada de lejanas tierras, que murió de parto por no haber partera, por malas cuñadas y peores suegras. Sí, bueno, yo creo que llevamos ya un rato, vamos a ir cerrando, no sé si... Porque podemos estar aquí esta mañana nosotros. Sí. Bueno, lo primero, yo creo que nada, agradecer a Dick que nos haya invitado y por supuesto a toda la gente que estáis aquí, que habéis venido a escuchar. Nada, esperemos que hayáis pasado un buen rato, que hayáis oído cosas en claro y nos vamos a despedir tocando, pero no sé si, bueno, queréis echar vosotros una despedida. No, simplemente agradecer, por supuesto, tendríamos que haber empezado por ahí, pero es lo que tiene que las cosas fluyan, así que muchísimas gracias a Dick por invitarme, sobre todo por convocar este tipo de encuentros, independientemente de que estemos aquí, allí o en casa, pero es importante que se generen estos espacios desde mi punto de vista. Agradecer a todos los que estéis aquí, espero que con que os llevéis un segundo o dos me conformo, de algo que os haya enganchado o gustado. Y antes de irme, antes de que vosotros os acabéis cantando, yo acabo reivindicando. Y es que yo he traído bueno, el romancero de José Manuel Fraile está agotado, pero está libre, o sea, está gratuito online en la Fundación Botín. Pero lo otro que yo tengo ahí es el segundo tomo del Cosío Maza Solano, que se edita en 1933, me parece. Es imposible, el primer tomo lo tengo fotocopiado, es imposible acceder a él. Yo pagué hace 20 y pico años por ese tomo 90 euros y yo creo, a veces encuentras algo de antigüedades, pero es muy difícil, yo creo que ya toca que alguien, quien sea, no puedo ser yo, ya me toque la lotería, lo hago yo y no se lo pido a nadie, reedite el José María de Cosío Maza Solano. Hay que reeditarlo, toca ya reeditar un trabajo brutal que se hace y que se edita en 1933, que es un referente y ha sido un referente, que no hay cómo acceder a él, que es cultura de nuestra tierra, y yo sumaría más, y ya una edición comentada. Toca ya la investigación y el comentario de esos romances. Así que yo tiro el guante. Por un lado ese, y por el otro, el que la UNESCO ya empieza a hablar, es algo que yo ya llevo tiempo dando la trisca por ahí, con el listado de portadores de la tradición. Cantabria todavía no lo tiene. Hace falta un listado oficial de portadores de la tradición oral. Está muy bien, y es de agradecer que José Manuel Fraile dedique tanto como a los índices de primeros versos, como a los índices de recopiladores, el índice de todos los informantes le dedica su espacio. Pero tiene que haber un listado oficial. Igual que le ha habido cuando un restaurador es conocido, queda para la historia escrito su nombre, cuando un constructor o cuando un artista, sobre todo de las artes plásticas, la historia le reconoce. Pues los portadores de la tradición oral merecen su sitio. Y casi, Pedro, estoy aquí hoy, son casi para poder decir esto, de verdad. Es necesario, se están yendo todos, ya nos quedan muy pocos, y nosotros ya peinamos canas. O sea, o metemos caña o los que vengan de detrás ya no van a saber quiénes eran. Así que nada,
Marín, dicho queda, y muchísimas gracias y acabamos con música. Yo quería en nombre de ADIC, antes de que acabéis con música, agradeceros a los tres lo que yo llamaría un producto cultural de primer orden, que es la hora y media que nos habéis hecho pasar. Sufriendo, la pregunta es cómo. Y disculpar a la directora general de Cultura, que me ha escrito y no ha podido venir al final, las agendas prenavideñas que tienen serios problemas. Insisto, gracias a los tres por este magnífico producto cultural que es la hora y media que nos trae. No, que le estoy diciendo a David, porque es que David sabemos de esto, o sea, David y yo sabemos de esto. Eva, la directora de Cultura, la que es directora de Cultura, es una de las culpables de que esto exista. Porque Eva estaba trabajando en la Fundación Botín cuando este proyecto se les presenta y dieron el visto bueno y siguieron para adelante, ¿vale? O sea, quiere decir que ella no está aquí por lo que sea, porque esté en esa agenda, pero yo, David y yo por lo menos sabemos positivamente que tenemos una directora de Cultura que el romancero sabe. Así que nada más, venga, al final. Bueno, pues venga, vamos a cerrar con, como os decía, con este romance de... ¿Cuál es eso? Ah, es este, que no tiene nombre. Ah, de la Sí, nosotros teníamos el romance de Francisca y la Chiquitina, pero me dice María que ellos le llaman el romance de la pedigüeña. No, es Menéndez Pidal. A ver, esto es que volvemos al rollo, pero es que hay que saber el académico, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a hacer trabajo de campo y tú dices el de la Chiquitina, y si esa versión en ese pueblo no empieza así, o esa señora, no lo localizas, no entablas discurso con el informante. Entonces, ¿qué le cuentas la historia? Oiga, ¿usted se sabe ese cantar de antes que hablaba de una...? Entonces, Menéndez Pidal lo que hace es facilitar a sus amigos el trabajo y les pone títulos que tienen que ver con la historia, por eso la pedigüeña. Que yo también digo la Chiquitina, que luego yo hago lo que me da la gana, pero es verdad que el romance se conoce como la pedigüeña, desde el punto de vista de los tidalianos, vamos. Así que... Bueno, pues Líneas le cantaba así, escucho un poco de Líneas. Un francés salió de Francia con deseo de mujer, encontró una chiquitina que le supo responder. Las niñas del aula de Camaleño Chiquitina, chiquitina, si te casarás conmigo, te calzara, te vistiera, te metiera en un castillo. Bueno, pues esta es la versión de Líneas y nosotros vamos a hacer ahora nos va a acompañar. Sí, me he acoplado. Hemos hecho aquí de última hora, hemos montado la banda del romancero. Oye, unos 10 segundos escuchando a Líneas y te deja relajado. Sí. Es una cosa de una paz. transmite lo que te transmitía toda la gente que ha vivido en una vida en la que se vivía más despacio. ¿Quieres silla, David? No. Bueno, pues lo que hablábamos antes, nosotros esta canción la preparamos el año pasado con motivo de los homenajes a Chema Puente, porque él la tenía dentro de su repertorio. Y la melodía pues, es un poquito diferente a la de Chema, pues la hizo suya, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que es lo bonito también, hacerlo tuyo, en tu versión y que esa versión trascienda. Y nada, pues hemos hecho un arreglo pues con cambios de melodías, hemos metido un poco más de ritmo. Encima hoy tenemos zanfona. Y por el medio metemos una parte instrumental, lo vais a ver en mitad, que es la jovera de Tresviso. Vino
esa poquita cosa yo no me caso contigo. Tienes de hacerme una casa con 120 balcones, todos mirando a la calle para mirar a los hombres. Y a la puerta de la casa tiene de haber un jardín, unas rosas chiquititas como me gustan a mí. Y en el medio del jardín tiene de haber una fuente con 7 caños de oro para que beba la gente. Desde mi casa a la iglesia tiene de haber un tablado con la vaya misa que no dejaste cantado. Ya en la puerta de la iglesia tiene de haber 4